nosotros acá en Ushuaia se nos hace más fácil porque somos poquito o predica alguno de los hoteles, o predicamos alguno de nosotros, y siempre estamos acostumbrados a estar entre nosotros, pero ahora es más responsabilidad, creo. Pero bueno, para empezar, quería pedirle a- ¿cómo es? Adrián, si me puede, para empezar, una oración. Adrián, si nos puede dirigir una oración. Bueno, Padre que estás en el cielo, quiero que bendiga la vida de Martín, Señor, que lo bendiga, Señor, y que la palabra, Señor, que traiga, Señor, sea para llenar nuestro corazón, Señor, para fortalecernos, Señor. Lo bendecimos desde acá de Concordia, Señor, y que tu palabra, Señor, esté en su boca, Señor, y nos pueda bendecir, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Aleluya. Amén. Bueno, Señor te bendiga. Gracias, Adrián. Bueno, hoy quiero hablar sobre la gracia, y por ahí es una palabra que la tenemos como muy, muy implantada en nuestro lenguaje cristiano, ¿no? Decir la gracia, y parece que estamos diciendo mucho, por ahí lo tenemos asimilado, pero a veces, como decía, lo tenemos tan implementado en nuestro lenguaje cristiano que nos olvidamos el sentido de la gracia. Entonces, para comenzar, busqué una definición de la palabra gracia, y encontré varios, y dice así: la gracia, definición de gracia, del latín gratia. El término puede utilizarse con distintos significados de acuerdo al contexto se refiere. Por ejemplo, a las cualidades que hacen que una persona o una cosa sea agradable. Y cité varios ejemplos. Por ejemplo, Antonia tiene una gracia natural para charlar que la hace agradable. Otro ejemplo, una empresa publica si contrata nuestros servicios tienen 2 meses de gracia. Miguel compró una computadora en cuotas y le dieron 3 meses de gracia antes de comenzar a abonar. La capacidad de alguien o un humorista para divertir o hacer reír a alguien también se conoce como una gracia. Gracia es, por otra parte, un favor, un don o una concesión que se concreta sin merecimiento en particular. Eso encontré como, digamos, la gracia que podemos tener como seres humanos, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Pero la gracia que más nos importa es la gracia del Señor. Y encontré esto. En la Biblia, en su palabra, implica en primer lugar un don de Dios. Grandeza de espíritu, clemente, es la misericordia, inmerecida para la humanidad. Un favor, un regalo, sin esperar retribuciones. Esa es la gracia de Dios. Y primero leí lo que sería la gracia natural que puede tener el hombre, ¿no? que tenemos. Y después lo que es la gracia de Dios. Son totalmente diferentes, ¿no? La gracia de Dios aplaca toda la gracia que el ser humano pueda tener, ¿sí? Dios es misericordioso. Y quiero ir a Éxodo 34, para empezar a tomarnos de la palabra del Señor. Éxodo 34, del 6 al 7, y dice así: acá está. Pasando delante de él, proclamó: el Señor Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigar al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos, hasta la 3ª y la 4ª generación. Lo vuelvo a leer porque me trabé. Pasando delante de él, proclamó el Señor:
El Señor es Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Hasta ahí. Dios le dice a Moisés esto, ¿ven? Después vemos en el Salmos 145. Vamos al Salmo 145. Versículo 8 y 9. Y dice así: el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, en amor. El Señor es bueno en todos. Él se compadece de toda su creación. El rey David también enfatiza en esta palabra la naturaleza y la misericordiosa de Dios. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno Jehová para con todos, y misericordioso para con todos, todas sus obras. Y más adelante, el apóstol Pedro explica que Dios es el Dios grande de toda gracia. Ahí vamos a ir a Primera de Pedro. Primera de Pedro 5:10. Dice así: y después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Y un poquito adelante, leyendo este versículo a la mitad, dice: el Dios de toda gracia. Es lo que el apóstol Pedro explica sobre la gracia del Señor. Afirma, mejor dicho, la gracia del Señor. Entonces, ¿qué es la gracia? Es la esencia misma del carácter de Dios. Él se manifiesta con tanta abundancia que desborda, su abundancia desborda en sus actos y en su piedad, en su misericordia y en su compasión. ¿Para qué necesitamos la gracia de Dios? Porque estamos acostumbrados a decir: Señor, lléname de tu gracia, Señor, o cuando vemos a un hermano, por ahí le decimos: chao, que la gracia del Señor te acompañe, que seas lleno de la gracia del Señor. ¿Para qué necesitamos la gracia de Dios? Vamos a ir a Romanos capítulo 3. Primero, debemos reconocer que, como dice en Romanos 3:23, que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y que además la paga del pecado es muerte. Romanos 3:23 dice así: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y nos vamos unos versículos más adelante, el capítulo 6, perdón, unos capítulos más adelante, el 6:23, que ahí afirma que la paga del pecado es muerte, pero vamos a leerlo. Dice así: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, el pecado conlleva una sentencia, que es la muerte eterna. Pero Jesucristo pagó esa pena por nosotros. ¿Cómo la pagó? Por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Fue el sacrificio de Cristo, el derramamiento de su sangre, lo que hizo posible que Dios nos diera el regalo de su gracia, como dice en Romanos 3:24. Volvemos a Romanos 3.
en 3:24 dice así: pero por su gracia son justificados gratuitamente, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Podemos ser justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, como acabo de leer en la palabra. Por lo tanto, la gracia de Dios se recibe a través de Jesucristo. Y si no la recibiésemos, moriríamos como consecuencia de nuestro pecado y sin la oportunidad de una vida eterna. Vamos a ir a Efesios 1. Siempre hablando de la gracia del Señor, y que la gracia del Señor es un regalo y es un favor de Dios inmerecidos para nosotros, ¿sí? En Efesios 1, versículos 5 al 6, dice lo siguiente: nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado, en Jesús, su amado. Nos muestra que el plan de Dios consiste en tener misericordia de toda la humanidad, perdonar nuestros pecados y predestinarnos a ser adoptados y aceptos por Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Y quién recibe la gracia? La gracia es un favor, un regalo de Dios. Es cierto que que no puede ganarse, no podemos ganar la gracia de Dios, pero tampoco se obtiene automáticamente. Quiero que, a ver, uno que me busque, así nos ayudan, me ayudan Romanos 5. El que encuentra Romanos 5 me levanta la mano, así ya lo tenemos visto. Romanos 5, versículo 1 y 2. Bien, ténganlo ahí. Después otro que me busque Primera de Pedro 5, 5. Primera de Pedro 5, 5. ¿Bien? Bien. Y Santiago 4, 6. Santiago 4, 6. ¿Buscas uno más? Y Efesios 1, 1, 7. Efesios 1, 7. ¿Bien? Santiago 4, 6. Ahí Belén encontró Santiago 4, 6. Me faltaría uno, Efesios 1, 7. Muy bien, Juan. Bueno, sigamos. La gracia es un favor, un regalo de Dios. Es cierto que no puede ganarse, pero tampoco se obtiene automáticamente. Estas son algunas de las características de quienes reciben la gracia de Dios. Primero, no hay un orden, pero yo lo puse por orden porque tengo que plasmarlo en la hoja, ¿sí? Primero, aquellos que tienen fe, como leemos en Romanos 5, del 1 al 2. Romanos 5, del 1 al 2.
Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Gloria a Dios. Gracias, Yani. Por la fe tenemos entrada por la gracia. Ahí vemos cómo el Señor muestra que podemos pedirle gracia al Señor, pero si no tenemos fe, es imposible que el Señor nos pueda dar gracia. Aquellos que son humildes, primero que dije, que aquellos que tienen fe, tenemos que tener fe en el Señor. Aquellos que son humildes, como expresa el apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:5. Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahí está. La clave de este versículo es que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los soberbios también es sinónimo de orgullosos, ¿sí? Y en Santiago 4:6 se confirma. Santiago 4:6, ahí lo lee fuerte Belén, que está acá al lado. Pero da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Lo que acabo de decir, se confirma en Santiago 4:4. Y aquellos que son perdonados, Efesios 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia. ¿Lo podés volver a leer, por favor? Sí. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención, según la riqueza de Jesús, según la riqueza de su gracia. Aparte de la gracia del Señor, en este versículo, lo que también me llamó mucho la atención, que no solamente obtener la gracia del Señor. En la gracia del Señor hay mucha riqueza, hablando de riqueza espiritual. Por eso creo que la gracia del Señor no se puede contener, es inmensa, y aplaca todo lo que tiene que ver con la gracia del ser humano, ¿no? Y finalmente, solo Dios dice a quién dará su gracia. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca. Esto está en Romanos 14:15. Y ahora quería ir, ya para terminar, en Génesis 15. Vamos a leer Génesis 15 del 1, voy a leer, mejor dicho, del 1 hasta el 6. Dice así: Después de Dios hace un pacto con Abraham. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. ¿Cómo no me has dado ningún hijo?
mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Creo que una de las claves en esta palabra y en todo lo que acabo de compartir con ustedes es creerle al Señor. Amén. Y ahora vamos a ir al nacimiento de Isaac en el capítulo 21, para poder seguir con esto que estoy compartiendo. El nacimiento de Isaac, el capítulo 21. Y vamos a leer 2 versículos nomás, el 1 y el 2. Tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. ¿Y a qué voy con esta palabra que acabo de leer? Que todo es por pura gracia. Lo que pasó acá con Abraham y Sara es solamente la obra de la gracia de Dios. Imagínense si Abraham y Sara hubiesen buscado otros métodos para tener un hijo, ¿no? Métodos de su época, ¿no? No serían los métodos que se pueden buscar ahora en la ciencia en la actualidad, pero algún otro método para poder tener hijos. Sería el esfuerzo del hombre y que Dios, que él le pueda pedir a Dios que lo ayude, más el esfuerzo del hombre, no congeniaría, ¿no? Porque no sería la obra completa del Señor, la gracia completa volcada al Señor. Pero acá lo que mostró Abraham, que dice que Dios creyó a Abraham y esperó en el Señor, ¿no? Perdón, Abraham creyó en Dios y esperó en el Señor. Y al esperar en el Señor, la gracia del Señor, el favor del Señor, el regalo del Señor, se completó en la vida de Abraham. Y toda la obra completa, con el nacimiento de Isaac, fue obra totalmente del Señor. ¿A qué voy con esto? Que la gracia es solamente del Señor, y como leímos hoy, el Señor se la da a quien Él quiera tener misericordia, o a quien a Él le compadezca dársela. Dios no comparte la gloria, su gloria con nadie. Él es eterno, es grandioso, su gracia lo complementa todo, lo llena todo. Como dije al principio, su gracia rebalsa todo y no podemos hacer nada, el hombre no puede hacer nada para poder superar esas situaciones. Gracias a Dios que no podemos hacer nada, porque ¿qué sería de nosotros si quisiéramos o intentáramos levantar un dedito para querer ser más que Dios? No llegaríamos ni a caminar a la calle, porque todo depende de Dios, nuestro respirar, nuestro hablar, este momento que el Señor nos da para estar juntos, es por gracia de Dios. La salvación es por gracia de Dios, que es lo principal. Y me acuerdo, cuando anoche estuve mirando un poquito la palabra y leyendo, me vino a la memoria cuando yo me aparté del Señor cuando tenía 18 años. Y estuve 2 años fuera del camino del Señor. Y el Señor, en el baile, el Señor me habló y me dijo, ¿qué haces acá? Y yo me asusté y salí corriendo de ahí. Y estaban mis otros 2 hermanos. Y me dice, Martín, ¿qué te pasa? No, porque lo escuché al Señor que me dijo, ¿qué hago acá? ¿A qué Señor? A Dios lo escuché. Y vos estás loco, qué sé yo. Y yo me fui de ahí. Y ahí
anoche me acordé eso, porque el Señor siempre me hace acordar cosas que me han sucedido, en las que Él actuó mucho. Y ahí creo que se aplicó la misericordia de Dios, por pura misericordia de Dios, porque sinceramente no hemos ganado nada para estar en el camino del Señor, no hemos ganado nada para que Él nos haya elegido. Imagínense que metió la mano en lo más vil para sacarnos de ahí y traernos a su camino santo. Creo que en el momento que sentimos repudio o sentimos asco por nuestro yo, por nuestro cuerpo humano, y sentimos en lo espiritual hablando, ¿sí? Sentimos repudio, sentimos asco, es cuando la carne se desanima, y es ahí cuando el Señor actúa con su gracia. Porque en el momento que la carne está vivita y coleando y estamos con todo nuestro orgullo, con todo nuestro yo, con que yo puedo hacer muchas más cosas, entonces Dios no puede actuar, y incluso estando en el camino del Señor, Dios no puede actuar con su gracia, porque no le estamos dando el lugar que Él sí se merece. Nosotros no nos merecemos nada, pero Él se lo merece, no le estamos dando lugar. Pero cuando sentimos repudio, cuando sentimos asco por nuestro yo, por nuestro cuerpo, es como que nos desanimamos, la carne se desanima. Entonces ahí actúa el Señor con su gracia y con su misericordia. Y uno de los momentos en el que el Señor actuó seguramente con su misericordia y con su gracia fue en el momento que entregamos nuestra vida al Señor. Aún estando en el camino del Señor, puede haber, por ahí, si no lo hay, bueno, gloria a Dios, si no lo hay entre nosotros, pero puede haber simpatizantes del Evangelio, simpatizantes de escuchar la palabra, simpatizantes del culto, pero llega un momento que nuestra vida se tiene que entregar por completo al Señor, que nuestra carne se desanime para que el Señor pueda actuar y que podamos ser salvos por gracia. Bueno, eso es lo que tenía para compartir con ustedes. Que el Señor lo esté bendiciendo a todos por igual, y no sé a quién tengo que entregarlo. Aleluya, gracias por la palabra. Y vamos a terminar cantando esta canción, muy vieja, pero que en estos versículos podía expresar nuestro hermano sobre la gracia que recibimos. Es un atributo del Señor. Es algo que nuestro Dios nos ha dado y supera aún la gracia humana, ¿no? Pero sí, el Señor nos da sabiduría y nos da conocimiento y nos da de su amor y de su gracia para esta vida, para este mundo. Amén. Y hemos recibido la gracia del Señor. Dice esta canción, a ver. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él
gracias, Señor, hemos sido salvos, Señor, y tenemos vida, Señor. Señor, por tu gracia estamos parados, Señor, porque tu amor nos ha sostenido. Como decía Martín, Señor, metiste, Señor, las manos en el lodo, Señor, para rescatarnos, Señor. Lo que no merecíamos, Señor. Señor, eso es tu amor, ha sido tu gracia, Señor. Señor, eres fiel en completar aquella obra preciosa, Señor. Y no es por obra, Señor, sino es por tu gran amor, por tu compasión por cada uno de nosotros, Señor. Seas alabado, bendecido. Gracias por tu palabra para que permanezca en nuestros corazones. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Amén. Ariel. Amén, muy bien. Muchas gracias, Martín, del Sur. Queríamos que nos dé un saludito, Eva, que la habíamos invitado para que pueda compartir ahí junto con Martín. Quedan 2 minutitos y se va a cortar. Ya se va a cortar, así que un saludito, por favor. Ya la vamos No se escucha. a Ahora sí. Ahí está. Bueno, les dejamos un abrazo grande acá a la familia. Gracias por invitarnos, gracias por acordarse de la obra de acá del sur, de lo último de la tierra. Así que junto a mi familia, mis hijos, que ahora están mis hijos, les mandamos un beso grande a todos los que están ahí. Y bueno, estén orando siempre por nosotros para que el ánimo siempre esté fervoroso, el ánimo siempre ardiendo por el Señor y por esto tan lindo que es animarse a dejarlo todo por el Señor, ¿no? Amén. Así que les mandamos un beso muy grande a todos. Amén. A Muchas Rosita, gracias. no sé si me está escuchando Rosita, a Ana Sí. María, a todos los hermanos que están ahí, Juan Carlos, a Ezequiel, bueno, a todos, familia, a todos. Pueden desmutearse, saludar y se cortan. Sotelo, Gracias, Eva. No, un Bendiciones. beso para todos. Chao, bendiciones. Vamos. Gracias, Sí, iglesia. chau. Gracias por estar. Muy especiales. Pastor Tito. Gracias. Norma, saludos. Que los bendiga. Hasta la Que puedan próxima. descansar bien esta noche. Nos vemos. Un beso. Ana María.